Dentro de los conceptos importantes de medicina ambiental, tenemos que todo esto que estamos hablando lo que nos lleva es a una pérdida de homeostasis, a una pérdida de resiliencia, una pérdida de capacidad de hacer frente al entorno. En medicina ambiental preferimos hablar de un término en vez de homeostático, homeodinámico, porque todo lo que es vida es cambio, es movimiento constantemente. Y de hecho estos grandes sistemas que son un nuevo enfoque de la medicina, como son sistema nervioso, endocrino, inmune y todos ellos conectados con microbiota, todo este sistema neuroinmunoendocrino está en constante cambio, lo que nos otorga una grandísima capacidad de adaptación. Sin nuestras microbiotas no duraríamos mucho y son el eje de comunicación bidireccional con estos sistemas. Es una cosa que veremos especialmente cuando toquemos el tema de microbiota y sistema nervioso central. Un poco eso ocurre en todos los ejes, o sea, sabemos que hay diferentes ejes, ¿no? Eje intestino-cerebro. Ese es probablemente uno de los ejes más estudiados. Tenemos muchos más ejes, tenemos el eje intestino-pulmón, el eje intestino-corazón, el eje intestino-hígado, y en todos estos ejes tendríamos la intervención de todos estos grandes sistemas de estabilización y de organización y de adaptación. Pero tenemos que tener en cuenta que la vida es movimiento, es un constante movimiento. Esta capacidad homeodinámica es la que nos permite hacer frente a los continuos agentes estresantes del entorno y que podamos seguir vivos. Tenemos que tener en cuenta también radiaciones, toda la parte psicológica, el estrés. O sea, estamos sometidos a una cantidad ingente de información que tenemos que manejar de manera simultánea sin perder el equilibrio. Ese equilibrio es la homeostasis, ¿no? Tenemos estresantes externos de todo tipo, inhalantes orgánicos, polvos, hongos, pólenes, epitelios, los miles de químicos artificiales y naturales, la dieta y las muchas sustancias que la integran, por supuesto, porque hoy en día además el alimento lleva el alimento más todo lo que lo acompaña. De hecho, ya habréis escuchado, y si no, pues os animo a que lo tengáis en cuenta, que se están desarrollando muchísimos problemas con el gluten y que quizá habría que valorar la presencia del glifosato en el pan, por ejemplo, y que a lo mejor nuestro cuerpo no está haciendo una reacción frente al gluten, sino a algo que lo acompaña. Entonces el sistema inmune lo memoriza. Si siempre va acompañando glifosato a trigo, pues al final mi cuerpo, en cuanto coma trigo, va a hacer una respuesta. Y a lo mejor no necesariamente el detonante es el gluten, ¿no? Que también lo puede ser. El trigo tiene tanta modificación genética, es de hecho ya un hexaploide, que bueno, pues casi se puede decir que no es comestible, ¿no? Entonces, cuando la gente se alarma y dice, ¿cómo va a haber ahora tanto problema con el gluten? Bueno, tenemos que mirar cómo era el pan antes y cómo es el pan ahora. Cómo hace 100, pues unos 80 años se cocinaba en las casas, se hacía un pan para toda la semana y ahora la presencia de trigo es exagerada, ¿no? Y la presencia de gluten en general. Distintas reacciones adversas frente al gluten, porque es otra de las cosas que me parece muy importante dejar clara, que no existe solo la celiaquía, no existe solo la sensibilidad al gluten no celíaca, sino que existe también la alergia y existen una variedad de reacciones adversas frente al gluten que debemos conocer. El gluten además tiene especial importancia en microbiota. Normalmente cuando vemos un intestino con muchísimo patógeno necesitamos quitar el gluten porque es como si fuera pegamento que no nos permite hacer esa primera fase de limpieza. Tiene una relación directa también y lo tenemos muchas veces que retirar para poder resolver procesos de hiperpermeabilidad intestinal, que luego lo comentamos. Entonces, bueno, pues es un tema que tenemos que conocer bien para saber cuándo retirarlo y ver luego la posibilidad de reintroducirlo y cómo, ¿vale? Bueno, estresantes internos, tendremos el estrés psicológico, las limitaciones genéticas, la malnutrición, las disfunciones de mecanismos biológicos, etcétera, o sea, problemas ya internos. Es muy interesante, ya hicimos una charla en septiembre
buscando un poco una medicina de precisión a todo esto de ambiental, microbiota y a todos estos conceptos que estamos hablando, incorporar también la parte genética. Y lo que vamos viendo es cómo, por ejemplo, el enfermo celíaco tiene una predisposición genética, el enfermo predispuesto, la persona predispuesta genéticamente a la celiaquía, tiene una predisposición genética a una colonización intestinal determinada. O sea que genéticamente sí que traemos unas ciertas directrices de cómo va a estar colonizado el intestino. Sí, ya traemos eso es yo creo que muy importante. Y después, bueno, pues vamos sumando factores, evidentemente, tras la predisposición. Después un parto vaginal es diferente que un parto por cesárea, una alimentación, una lactancia materna, por supuesto, es muy diferente a una lactancia artificial. Es muy diferente una madre de 20 que una madre de 40, porque excepto que haya hecho algún trabajo de limpieza profundo, va a tener una carga corporal total mucho mayor que una persona joven. Para un primer hijo hablo, no para cuando ya hay sucesivos hijos. Entonces, bueno, pues esto lo iremos hablando y me interesa mucho sobre todo la comprensión de todo esto al tiempo, ¿no? Entonces, las estrategias de tratamiento, desde luego, siempre deben individualizarse y adaptarse a cada paciente. En eso siempre Lola, tanto Lola como yo, que bueno, procedemos de la misma fuente de conocimiento, que es el Instituto de Microecología alemán, que tiene a sus espaldas creo que casi 60 años de investigación, 50 y muchos, no sé decir exactamente, con lo cual, bueno, pues ya creo que saben muy bien lo que hacen y lo que dicen. Eh, Procedemos de ahí, pero después cada uno hemos hecho nuestro camino, pero sin embargo cuando nos juntamos siempre vemos que a los puntos a los que hemos llegado son los mismos, aunque utilicemos distintas estrategias y trabajemos de manera distinta. Y desde luego, si en algo coincidimos es que no existe un protocolo predeterminado para disbiosis de este tipo o para Helicobacter o para no sé qué. Os podemos dar todas las armas, pero después mi manera de ver cuando estás trabajando en una microbiota es que es un juego de estrategia. O sea, tú haces un movimiento y no puedes, o sea, puedes tener una hipótesis de cuál va a ser el siguiente, pero en realidad debes esperar un poco la respuesta de esa persona, cómo ha respondido, los cambios clínicos, en fin, cómo le ha ido para saber dar el siguiente movimiento. O sea, tenemos que esperar a que mueva ficha la persona, a esperar a su respuesta para saber si vamos bien encaminados, cuál es el siguiente paso, si tengo que alargar esta fase o no. De todas formas, intentaremos daros recursos para que lo aprendáis a manejar, pero de verdad que lo importante es la comprensión. Una vez que uno comprende lo que está pasando, ya busca después la manera de ir resolviendo, pero no es cuestión de dar. En el fondo, para nosotros sería lo más fácil preparar una serie de protocolos, pero es que eso luego en la práctica no funciona o funciona en un porcentaje. Tenemos que buscar que funcione en el mayor porcentaje posible. Entonces, el concepto que yo aprendí, tanto con el balance polar electromagnético, que es una técnica que aprendí en el año 90, después en la bioresonancia y más recientemente en medicina ambiental, todos me enseñaron esto, es el modelo de barril. Es un barril que vamos llenando y luego hay un detonante que hace que se desborde el barril, pero que no es el causante único del problema, porque las causas son todo esto que ha ido llenando el barril. Una vez que se desborda el barril, lo que se suele manifestar son alergias o cáncer, autoinmunidad y problemas neurodegenerativos. Cuando se desborda el barril es cuando se pierde la homeostasis. Ya no hay capacidad, no hay capacidad de hacer frente a más agentes estresantes. Unos hablan de cargas, sí, sí, más, ¿no? Lo llamamos de diferentes maneras, pero son todas esas cosas que sumadas nos llevan a esa posición patológica o a esa alteración o a ese lo que sea, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué queremos hacer? Vaciar el barril. Vaciar el barril y después introducir mecanismos que hagan que este barril tenga como agujeros para que no vuelva a llenarse. ¿Cómo tengo esos agujeros? Pues con una muy buena capacidad de detoxificación. Tenemos que tener bien hígado, riñón,
microbiota, eso tiene la mayor importancia para que ese barril no se desborde. Si, por ejemplo, en ese individuo es muy importante la carga emocional y ya tiene una mala capacidad de hacer frente al estrés, pues habrá que dirigirle más a técnicas de coherencia cardíaca, a coaching, a psicología o lo que sea para que vuelva a aprender a manejar esas situaciones, ¿no? Pero bueno, es esta suma de cargas que se mantienen en el tiempo las que nos suelen llevar a esta situación. Bueno, conceptos importantes: susceptibilidad individual, por supuesto, ya sabemos todos que el mismo tóxico no hace el mismo efecto en una persona que en otra, y eso depende de muchas cosas, desde su predisposición genética, su estatus nutricional. En la medida en que estamos más desnutridos, tenemos menos capacidad de hacer frente a todo ese tipo de situaciones externas, ¿no? El nivel de exposición a sustancias lesivas, procesos infecciosos, a veces lo que desborda el barril es una infección. Esto pasa mucho en los síndromes de sensibilización central y por eso ahora lo que vamos viendo en todos estos casos de COVID persistente, que hay muchísimo, es que hacen cuadros de sensibilización central. Los síndromes de sensibilidad central igual os suenan a chino, pero si hablamos de que son fibromialgia, fatiga crónica, síndrome del intestino irritable, migrañas, entonces ya nos vamos dando cuenta de que esto es más que prevalente, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que la situación inflamatoria o la exposición a ese virus ha roto esos mecanismos y ha detonado una serie de procesos patológicos. Y ahí, que es a lo que iba, es un proceso infeccioso el que hace saltar esa sensibilización central, ¿vale? Bueno, estrés emocional y físico, por supuesto, la adaptación, que es la capacidad del organismo para ajustarse a circunstancias gradual y constantemente, porque tenemos un medio en constante cambio y además os podéis imaginar en el día a la cantidad de cosas a las que estamos sometidos, ¿no? Por todas partes.